Bien, bueno, comenzamos ya entonces este webinar de hoy, centrado en el gestor documental de RPS, titulado Integración e Inteligencia, como dos de los aspectos fundamentales y diferenciadores del nuevo gestor documental de RPS 2015. Voy a abrir esta presentación con un principio, paradigma, que enuncia que si el documento lo archiva, sabrá dónde está, pero casi nunca lo utilizará. Sin embargo, si no lo archiva, lo necesitará, pero nunca sabrá dónde está. Este principio organizativo de Tillis, bueno, pues resume y refleja fielmente qué es lo que era históricamente el gestor documental o cómo estaban concebidos los gestores documentales dentro de las organizaciones empresariales. Históricamente, la tarea de archivar el documento es una tarea meramente burocrática, sin ningún valor añadido. Se denomina como un mal necesario, puesto que esta clasificación y la posterior búsqueda que se hace de la información, bueno, pues supone un esfuerzo en tiempo que muchas veces, bueno, pues redunda en la propia productividad de los empleados o de los departamentos de la organización. Un gestor documental, en su acepción clásica, es un contenedor del conocimiento de la empresa. Centraliza la documentación de la organización de tal manera que no está dispersa y la organización o los usuarios pueden acceder a un único punto para la consulta o cualquier otro tipo de utilización. Y el tercer punto o pilar que define, vamos a... Un segundo. Sí. Jorge, te voy a silenciar. Os pediría, por favor, que silenciéis los micrófonos, los parlantes, porque interfieren en la presentación. Muchas gracias. Como decía, el tercer objetivo o pilar dentro de un gestor documental clásico era, bueno, pues asegurar la información, es decir, bueno, pues asegurar que se realizaban copias de seguridad, que la información estaba segura y que el acceso a la información privilegiada, pues estaba acotada perfectamente, de tal manera que había unas restricciones en cuanto a usuarios y el acceso a dicha información. Entonces, a partir de esta situación, ¿cuál es el salto que ha dado, en este caso, el gestor documental de RPS? ¿Qué es lo que aporta el gestor documental de RPS? Bien, pues es lo que vamos a ver ahora en el propio programa, que es lo que, bueno, suponemos que son las principales ventajas y en cuanto a, bueno, múltiples parámetros, en cuanto a eficiencia, en cuanto a eficacia y también en cuanto a valor añadido, y veremos cómo se convierte este gestor documental de RPS en un actor directo, principal, dentro de lo que es la cadena de valor de una empresa. Bien. Entonces, la primera de las ventajas, si entramos ya en el módulo de RPS, es que nuestro gestor documental tiene la capacidad de clasificar la información de manera automática o natural. Estamos hablando de que cualquier documento interno de RPS, por ejemplo, los documentos de compras, pueden ser clasificados automáticamente e insertados en este gestor documental
el momento, por ejemplo, de enviarse a un proveedor o de imprimirse a un cliente en el caso de las facturas de venta. Si, por ejemplo, hacemos el ejercicio de imprimir las órdenes de compra de mes de abril, además de esa impresión, el sistema automáticamente clasifica esa información en las carpetas que nosotros hayamos indicado y además va a generar una serie de información de metadatos que van a servir para, bueno, para posteriores búsquedas o tratamiento de dicha documentación y de la información que aporta. Entonces, si volviéramos a este gestor documental, tenemos aquí estos documentos de compra, como les mencionaba, con su tarjeta de datos que básicamente significarían, bueno, pues que está ya clasificada con los metadatos más importantes. En el caso de la información externa de la empresa, bueno, pues existe la inserción o bueno, sí, la captura de la información de forma manual, pero también existirían formas o procesos específicos donde esa captura es automática. Una sería el caso de oficina técnica con la integración de los programas de 3D, en el que se capturaría toda la información de los datos y se integraría automáticamente en el gestor documental de RPS. Y otro también que puede ser muy interesante es que, bueno, pues para la red comercial que trabaja habitualmente con el Outlook, por ejemplo, existe un add-in que lo que hace es abrir o poder archivar directamente y automáticamente desde ese propio Outlook en el gestor documental, indicando, bueno, pues cuál es el código del documento y además nos da la posibilidad de adjuntárselo a cualquier entidad de RPS, por ejemplo, a un cliente. En ese momento se hace ese volcado, esa captura de información de manera totalmente automática y conseguimos que, bueno, tanto la red comercial como oficina técnica, sin salir de su entorno de trabajo natural, como pueden ser los programas de diseño o el Outlook, trabajen o archiven la información directamente automáticamente en nuestro gestor documental de RPS. Entonces, esta eliminación de la barrera, bueno, pues imagínense, bueno, pues qué ventajas tiene en cuanto a la reducción de los tiempos a la hora de tratar y de clasificar dicha información. También, cuando insertamos un documento en RPS, por ejemplo, un documento de un proyecto, RPS va a almacenar una serie de metadatos, como puede ser el código del documento, el archivo, la fecha, el propietario, pero también podemos añadir toda una información añadida en cuanto a metadatos se refiere, en el que estos datos pueden ser capturados automáticamente desde bueno, cualquier propiedad de Windows o cualquier propiedad, por ejemplo, de un fichero, por ejemplo, un 3D, que necesitemos también tenerlo en nuestra tarjeta de datos, que luego, lógicamente, nos va a ayudar o nos va a la búsqueda de la información, el plano, por esas características, dimensiones, etcétera. Por eso, ven aquí, bueno, pues la posibilidad de configurar
esos campos añadidos, esos metadatos, por ejemplo, podría ser, pues no sé, pues la fecha de creación del documento y podemos mapearlo con una propiedad del sistema operativo de tal manera que automáticamente nos traerá dicha información a la tarjeta de datos de RPG. ¿A qué? Bueno, pues para luego en sus herramientas de búsqueda nos permita realizar la búsqueda por cualquier campo o metadato que nosotros consideremos que es necesario o que es significativo. Aparte de todos estándares, vamos a tener la posibilidad de buscar pues cualquiera de esos datos añadidos. Por ejemplo, si queremos buscar, pues no sé, por el número de plano, pues pondríamos un criterio y el sistema pues nos devolvería, en este caso, el archivo encontrado, en este caso, por el número de plano, que era uno de los datos variables que hemos mapeado como una propiedad externa a RPS. Bien, ¿qué es lo que ocurre muchas veces en estos trabajos de búsqueda? Que suelen ser, bueno, muchas veces conlleva mucho tiempo, son muy infructuosos, generalmente suelen ser infructuosos, porque nos obligan a buscar pues por los metadatos que estamos viendo en este momento, ¿no? Generalmente un usuario, si por ejemplo estamos hablando de la búsqueda de una documentación relativa a un proyecto pasado en la memoria o en un proyecto de implantación, como puede ser el ERP, muchas veces sabemos, por contenido o por el tipo de proyecto, que muchas veces no está archivado en su tarjeta de datos. Es por eso que RPS, dando un paso más allá en lo que es la concepción del gestor documental, hemos añadido el concepto de inteligencia o búsqueda semántica y también la aplicación de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que queremos decir con estos dos términos? Que a lo mejor suenan así un poco rimbombantes. Bueno, pues se trata de darle al usuario un motor de búsqueda que le permita buscar por cualquier texto dentro de cualquier tabla de RPS o cualquier documento, que es lo que en este caso vamos a hacer este ejercicio. Puede buscar por una palabra o por un texto en concreto. O puede, por ejemplo, pues combinar palabras. Por ejemplo, si vamos a queremos buscar documentación sobre la formación en unos proyectos de implantación, pues ponemos las palabras clave formación, implantación y el sistema pues nos devolverá unos documentos en cuyo contenido aparece la palabra formación como uno de los criterios a buscar. Bien, aquí es donde entraría en juego el término de búsqueda semántica. Es decir, existe la capacidad del motor de búsqueda de utilizar un diccionario de sinónimos de tal manera que no solamente podría buscar por la palabra exacta en el texto que hemos introducido, sino también por aquellos sinónimos o palabras que semánticamente hemos definido previamente en un diccionario que existe en el propio módulo de gestor documental. Bien, entonces, si usamos ese diccionario, el abanico de resultados, lógicamente, se expandirá, se ampliará, porque considerará que dentro de su búsqueda semántica, pues tenemos el desarrollo como un sinónimo de implantación o el grupo dentro de, estaría dentro posiblemente
del grupo del conjunto de sinónimos de una de las dos palabras. Entonces, esta búsqueda semántica, el uso de estos diccionarios, bueno, pues también nos trae esta capacidad de poder buscar el contenido y por muchos más criterios o muchos más términos que de otra manera pues tendríamos más limitados, ¿no? Bueno, si supongamos que tenemos una serie de documentos, imaginemos que en este caso tenemos 3, pues imaginemos que tenemos 20 documentos y que cada documento a lo mejor son de 40 páginas, ¿no? Entonces, pues nos podríamos pasar de leyéndolos hasta encontrar cuál es el documento apropiado, el deseado que hemos hecho dentro de nuestra búsqueda. Y entonces es donde RPS implementa o implanta lo que es la inteligencia artificial, con el uso de los términos relevantes. ¿Qué son estos términos relevantes? Bueno, por cada documento, el algoritmo del motor de búsqueda, que es el SOLR, enumera o visualiza mediante el uso de ese algoritmo, bueno, cuáles son las palabras o los términos más relevantes dentro de ese documento. Pues en base a criterios del número de veces que aparece, o de si es un sustantivo, o si es un verbo de acción, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos permite esta aplicación de la inteligencia artificial o de los términos relevantes? Bueno, el poder mostrarnos esta serie de términos y poder más o menos comprender el contenido general de este documento. De tal manera que estoy viendo, pues estoy viendo un documento que habla sobre el SAP, tendencias tecnológicas internacionales, innovaciones, etcétera, etcétera. Entonces, me da una comprensión, o el usuario puede tener una comprensión, un entendimiento genérico, general del contenido del documento y poder localizar la información mucho más rápidamente, eliminando, bueno, pues lógicamente todo el trabajo que tendríamos que hacer revisando o leyendo cada uno de los documentos. Bien. Entonces, vemos cómo mediante estas herramientas, estas técnicas de búsqueda semántica, inteligencia artificial, captura, integración, captura de datos, captura de documentos automático, bueno, pues el sistema logra, bueno, pues una reducción significativa de tiempos y de esfuerzos, lo que redunda en la productividad de los usuarios, ¿no? Además de esto, ¿qué es lo que el gestor documental de RPS aporta o puede aportar a la organización? Bueno, puede ser actor principal dentro de lo que es la cadena de valor de la empresa, de la organización. Es decir, la información que guardamos en RPS se puede difundir al resto de departamentos de la organización de manera automática, de tal manera que genera una serie de procesos que pueden llevar a cabo, bueno, pues distintas actividades de distintos departamentos, como departamento comercial, de compras o cualquier otro departamento. Entonces, la integración entre el gestor documental y el resto de departamentos, la distribución de esta información, se hace o se consigue mediante la integración entre el gestor documental y el módulo de workflow de RPS, que algunos de vosotros ya lo conoceréis. Estos workflows, están definidos por cada tipología de documento, de tal manera que se disparan, y con ello las tareas definidas dentro de los workflows, de los procesos, en cualquier evento o en los eventos más importantes que existen durante la gestión de los documentos, como por ejemplo cuando insertamos uno nuevo,
o cuando hay un cambio de situación por una revisión o una aprobación del mismo, o una nueva versión, en el caso de oficina técnica o cualquier otro apartado que veis aquí. Todos estos workflows se diseñan y se asocian para que automáticamente se disparen y generen las tareas que se hayan diseñado aquí. Bien. ¿Se me escucha? Bien. Bueno, entonces el ejemplo que... Bien, gracias, Antonio. El ejemplo que les quería enseñar es cómo, a partir de la inserción de un documento, en este caso va a ser un mail de una campaña de mailing, cómo hacemos que se dispare un workflow de tal manera que genera una serie de notificaciones al comercial asignado por el cliente de que dicho cliente ha respondido positivamente a una campaña de mailing del departamento comercial y le encarga o le asigna una serie de tareas en las que finalmente desemboca en la creación de una oportunidad dentro del módulo de CRM. Vale, entonces, bueno, pues vamos a verlo con el ejemplo para ver, bueno, pues cuál es la capacidad de este gestor documental, cómo puede activar determinados procesos o tareas a unos departamentos relacionados, en este caso el departamento comercial. Bien, como os comentaba, vamos a imaginar que vamos a coger cualquier correo, por ejemplo este mismo, imaginemos que es la respuesta de un cliente. Bueno, pues el departamento comercial adjunta este correo, este mail, en la carpeta de ventas lo adjuntamos a un cliente, en este caso el Corte Inglés. En el momento de aceptar, el correo queda adjuntado al gestor documental y automáticamente se dispara el workflow en el que empezará a hacer una serie de notificaciones y va a asignar una serie de tareas, en este caso al comercial asignado a este cliente. Vemos la primera notificación generada por el workflow, en el que se le adjunta el email del Corte Inglés respondiendo favorablemente a una promoción del portal de web. Ya está el aviso, la notificación hecha automáticamente. El comercial, pues desde su escritorio directamente, pues podría ir al gestor documental, que es donde está dicho documento, lo visualizaría, y bueno, pues una vez que se ha visualizado, en su panel de actividades pendientes, pues el mismo workflow le ha encomendado ya una posible tarea o que puede desembocar en la apertura de una oportunidad del módulo de CRM. Entonces, bueno, pues si considera que hay que abrir esa oportunidad, el mismo flow pues le genera automáticamente dicha oportunidad para el cliente El Corte Inglés y además hemos adjuntado el mail que ha originado todo este proceso
desde el propio gestor documental junto con la integración con el Outlook. Bien, entonces, bueno, pues creo que es un buen ejemplo de cuáles son las capacidades, cuál es el potencial que tiene nuestro gestor documental de RPS bueno, pues de cara a integrar, de poder centralizar, no solamente centralizar esa información, sino que consiguientemente distribuir posibles acciones relacionadas con esa información, de tal manera que el proceso, bueno, pues queda estandarizado, la organización ya tiene procedimentados todas las acciones a realizar y la colaboración es mucho más fluida y fomentamos también bueno, pues todo lo que es el trabajo interdepartamental. Básicamente, el trabajo por equipo podría ser otra de las ventajas que hemos visto en este ejemplo. Hablando de la colaboración, si volviéramos al gestor documental, vamos a cerrar este workflow. Si volvemos, por ejemplo, al documento que estábamos buscando, que era relacionado con la formación de un proyecto de implantación, bien, lo tenemos. Esta información o estos documentos podemos generar un trabajo de colaboración utilizando la propiedad de los tags. Es decir, podemos registrar comentarios, requerimientos a unos usuarios determinados con respecto a un documento, de tal manera que esos usuarios reciben esas notificaciones y pueden también entrar directamente en ese documento y completar la información con sus propias opiniones. Por lo que estamos aquí construyendo una red de colaboración circunscrita, en este caso, en tareas de documentos comerciales, pero que bueno, también agiliza ese trabajo colaborativo sin necesidad bueno, pues de andar adjuntando, enviando emails y cada una bueno, pues anotando sus comentarios. Todo queda centralizado en este gestor documental. Por ejemplo, si este usuario quiere añadir un comentario sobre el documento, bueno, pues pondría, en este caso va a ser un comentario Aitor, imaginemos que quiere notificar al usuario Aitor de circunstancia. Si cambiáramos de usuario, en este caso me conecto con el usuario destinatario, sería Aitor. En su panel de notificaciones, que es otra de las pantallas que tiene en su panel de actividades pendientes, vemos que tiene aquí esos comentarios, esas opiniones vertidas dentro de lo que es el propio gestor documental y siempre la posibilidad de acceder directamente a dicho documento y hacer, bueno, pues en estos comentarios o cualquier actividad relacionada con el propio documento. Bien, entonces, para finalizar, quisiera, bueno, pues mostraros, hacer un resumen de lo visto en este webinar. Entonces, a la pregunta que realizaba antes de qué aporta el gestor documental de RPS, bueno, la primera, si hacemos el resumen, es que elimina la entrada manual de metadatos, es decir, la posibilidad de integrar
la información, la documentación interna, así como cierta documentación externa de oficina técnica, proveniente del Outlook, bueno, pues queda ya clasificada y además mapeada con aquellos metadatos que son significativos. Cualquier propiedad de Windows, cualquier propiedad de un plano o de un 3D queda mapeado. La clasificación de esta información que se da automáticamente. También hemos visto que existe la gran virtud o fortaleza que es la distribución de la información a través de los workflows, a través de pop-ups, mensajes o de tareas, desencadenando procesos dentro de la organización, ya sea el departamento comercial, como cualquier otro departamento o usuario, y la posibilidad de compartir comentarios con el uso de los tags, fomentando, bueno, pues esos foros de discusión, ese trabajo en equipo bueno, pues desde el punto de vista más empírico, pues con una reducción de los ratios de eficacia y de eficiencia. También muy importante la búsqueda semántica que hemos visto, que reduce considerablemente la búsqueda de la información a través de, bueno, pues del diccionario de sinónimos, y la inteligencia artificial, que nos muestra los términos relevantes y nos permite procesar rápidamente la información que nos muestra los distintos documentos y poder seleccionar o procesar esa información de manera mucho más rápida y efectiva. Bien, este sería el final de este webinar. Antes de proceder a pasaros la encuesta, bueno, recordaros que toda esta información la tendréis disponible en nuestros portales, tanto la presentación como el vídeo, la grabación de este webinar, para que vosotros, bueno, pues podáis repasar tranquilamente el contenido de dicha presentación y luego, bueno, pues poder difundirlo entre vuestros partners o clientes, etcétera. Nos preguntan si también la búsqueda funciona en formatos de SolidWorks o AutoCAD. Bueno, en este caso estaríamos hablando de metadatos, cualquier propiedad de un ensamblaje o de un plano. Bueno, pues puede estar mapeado automáticamente en RPS y, lógicamente, utilizarlo como un criterio de búsqueda. ¿Cómo se diseña el workflow? Bueno, el workflow es otro módulo de RPS. Sería cuestión de, bueno, pues de hacer otro monográfico sobre workflow. Pero bueno, simplemente decir que es otro módulo de RPS 100% estándar. Y creo que Juan Carlos Alarcón quería hacer el uso de la palabra. Adelante, Juan Carlos. Sí, gracias, Héctor. Buenos días, buenas tardes por allá. Básicamente una consulta, Héctor, respecto al tema del Outlook. Bueno, interactúa con Outlook, pero ¿puede ser solo con Outlook o necesariamente tiene que ser con Exchange de Microsoft? Bueno, es una pregunta que casi me atrevería a decir que en esta primera versión trabaja con el Exchange de Microsoft. Ok, muchas gracias, Héctor. Muy bien. Bien. Bueno. Sí, Juan Carlos. ¿Alguna otra pregunta? No. No. Se me levantó la mano sin querer nuevamente. Muy bien, muy bien. Bueno, veo que tengo alumnos aplicados también. Bueno, pues entonces, para finalizar este webinar, vamos a ver.